Hola, ¿qué tal? Empezamos con la tercera parte de la charla de Bicoca Pavía y el saqueo de Roma, o el saco de Roma. Así que lo hemos dejado en la segunda parte, lo dejamos con que el rey de Francia ha sido capturado y está en la Torre de los Lujanes en Madrid. Bueno, al final el rey de Francia se ve obligado a firmar un tratado bastante deshonroso para él. Y como detalle importante, diremos que en todo este tratado, Carlos I, o Carlos V ya, que es este señor de aquí, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Castilla y de Aragón, se va a dirigir en todo momento al rey de Francia en castellano. Sabemos claramente que Carlos sabe hablar francés y el rey de Francia habla francés. Los dos saben hablar francés, pero en todo momento le va a hablar en castellano. Una manera más de obligarle al rey de Francia a humillarse. El rey de Francia firma el tratado que, como os he comentado antes, le obligaba a casarse con la hermana del emperador, le obligaba a dejar a dos de sus hijos en la corona imperial, le obligaba a devolver Borgoña, le obligaba a pagar un montón de dinero. Y en el momento en que el rey de Francia atraviesa los Pirineos y se encuentra ahí en sus territorios, ¿qué es lo primero que hace? Decir donde dije digo, digo Diego. Y dice que el tratado no es válido y que no va a cumplir con nada de lo que ha firmado en el tratado, que lo ha hecho bajo coacción y que su palabra en este caso no vale. No solo eso, sino que se alía con el Papa Clemente VII, y forman la Liga de Cognac. La Liga de Cognac lo que busca rápidamente es volver a recuperar Italia. Así que se alían con algunas ciudades-estado de Italia, con todo lo que son los territorios papales, pero no pueden, obviamente, tomar los territorios de Italia porque el ejército francés ha sido destrozado. Así que necesitan esperar a que Francisco I vuelva a tener dinero para volver a formar un ejército y volver a atacar Italia. Qué pesado con atacar Italia, la verdad. Tío, si ya te han dado unas cuantas veces, ¿para qué sigues? Pues no, el tío ahí, obcecado. Así que bueno, ya tenemos la Liga de Cognac. Así que el emperador pues se pilla un cabreo que lo flipa y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿para qué hemos firmado nada? ¿Pero de qué vas? Pero obviamente no puede atacar Francia. Así que, ¿quién está apoyando al rey de Francia? El Papa. ¿Quién está tocándole las narices ahora mismo en todo lo que es la zona de Alemania con todos los temas de religión? Lutero. Así que llega un momento que Carlos le dice al Papa, pero vamos a ver, si yo te estoy apoyando con todo lo que son los temas de religión contra la herejía luterana, ¿por qué narices te pones en contra mía? Pues te vas a enterar. Así que decide crear un ejército, prepara un ejército en la zona de Lombardía otra vez para poder ir hasta Roma, asustar al Papa. La intención clara era asustar al Papa y obligarle a que abandonara la Liga de Cognac y volviera otra vez a estar a favor del emperador. Así que habla con Jorge de Fürstenberg, que era en aquellos momentos su principal valedor de tropas en todo lo que era la zona de Alemania, y le dice, Jorge, prepárame un ejército de mercenarios de las jinetes alemanes para ir otra vez a la zona de Italia. Todo esto está ocurriendo en lo que es la batalla de Pavía, ocurrido en febrero de 1525, el Tratado de Madrid ha ocurrido en 1526, la Liga de Cognac es en 1526, y a finales de 1526 se reúne un ejército en la zona de Lombardía para ir hacia el Lacio, hacia Roma. ¿Qué es básicamente lo que está ocurriendo aquí? Se reúne un ejército de unos 15.000 lasquenetes alemanes luteranos. Son alemanes, se han vuelto a la doctrina de Lutero. Este ejército lo pone el emperador al mando de Carlos de Borbón,
nuestro querido Carlos de Borbón. Y además se unen a ellos unos 5.000 mercenarios italianos y unos 5.000 hombres de Nápoles, que no son tercios todavía, aunque ya casi ya pronto ya va a empezar a sonar bastante la palabra tercios, así que aunque no sea correcto lo vamos a decir para que nos sea más sencillo. Así que unos 5.000 tercios españoles que se van a reunir todos aquí, en Lombardía. Y van a bajar todos juntitos hacia la zona del Lacio, hacia Roma. Pero, como de costumbre, tenemos el problema de siempre, el dinero. No tenemos suficiente dinero para pagar a estos señores. Así que, ¿qué hacen todas estas tropas mercenarias? Porque al final casi todo el ejército es un ejército mercenario. Pues muy fácil, ya que no tenemos dinero para pagarles, vamos a saquear alguna ciudad que otra, que nos va a venir bien. Así que se dirigen hacia Florencia, pero en Florencia tienen un problema. Y es que la ciudad está sumida en revueltas y allí no hay dinero ahora mismo. Así que dejan Florencia a un lado, siguen bajando y todas las poblaciones que se van encontrando por el camino las van saqueando. Pero además sin contemplaciones. Saqueo tras saqueo tras saqueo tras saqueo. Para poder seguir pagando a todas estas tropas mercenarias y que no se retiren y conseguir el objetivo de hacer que el Papa vuelva otra vez bajo la influencia del emperador. Así que bueno, pues al final llegan a Roma. Llegan a Roma y deciden atacar Roma, asedian Roma. Pero tenemos el primer problema. Jorge de Fürstenberg se pone enfermo y se tiene que retirar. Con lo cual, las tropas que él trae, que digamos que a quien obedecían eran a Jorge de Fürstenberg, pues se quedan un poco sin mando, ¿no? No es que se queden sin mando en sí, se quedan a cargo del mando principal, que es Carlos de Borbón. Pero digamos que no acaban de tragar mucho a Carlos de Borbón. Las tropas españolas están al mando del Marqués del Basto, pero el principal mando es Carlos de Borbón. Y como os he dicho, los mercenarios alemanes no están muy por la labor de seguir sus órdenes. Así que bueno, en pleno asedio de lo que es la ciudad de Roma, un arcabuzazo, no se sabe de quién, seguramente sería de algún alemán, acaba con la vida de Carlos de Borbón. Le da un tiro en el muslo y lo mata. Muere desangrado y nos quedamos sin mando. Porque aunque está el Marqués del Basto, realmente al Marqués del Basto solamente le obedecen las tropas españolas. Tanto alemanes como italianos no le obedecen. Así que, ¿qué hacen todas estas tropas mercenarias? Entrar a sangre y fuego en Roma. Empiezan a saquear por todas partes y llegan hasta la Basílica de San Pedro, hasta el Vaticano. Y aquí en el Vaticano, claramente, en estas escaleras de aquí, la Guardia Suiza se sacrifica para que el Papa consiga huir por un pasadizo que une lo que es el Vaticano con el castillo de Sant'Angelo, un pasadizo que se llama el Pasetto, que bien me ha salido lo de italiano, y la Guardia Suiza se sacrifica, 189 guardias suizos consiguen frenar a esas tropas alemanas y mueren prácticamente todos, quedan muy poquitos guardias suizos. Desde aquel momento la Guardia Suiza celebra su día principal, concretamente el día, conmemorando este día en el que la Guardia Suiza consiguió salvar al Papa. Así que bueno, pues el Papa se ha refugiado en el castillo de Sant'Angelo, un castillo que cuesta muchísimo atacar, es casi inexpugnable. ¿Y qué hacen las tropas que están en Roma? Saquearla entera. Saquean pues todo lo que es la Basílica del Vaticano, todas las iglesias, conventos, casas señoriales, lo saquean
todo. Pero además, a lo salvaje. Violan, matan. Llega un momento que aquello es una auténtica matanza. Muertos por las calles. Y de hecho, las grandes familias de Roma piden ayuda a las tropas españolas y les piden por favor que los protejan. ¿Y qué hacen los capitanes? Los capitanes españoles dicen, vale, muy bien, pero ya están metidos en esta vorágine de saqueo todos. Y les dicen, vale, nos quedamos en vuestras casas, pero nos tenéis que pagar. Si vosotros queréis que las tropas alemanas que están saqueando toda la ciudad no entren en vuestras casas, o nos pagáis o cogemos y nos vamos. Básicamente lo que les estaban era sobornando, pero hasta tal punto era de que en el momento en que si estas familias se quedaban sin dinero, les decían, como no nos pagues, nos vamos. Y poco a poco les iban sacando dinero, y en el momento en que ya estas familias se quedaban sin nada que pagar, cogían, se iban los capitanes españoles y acto seguido pues entraban las tropas alemanas y mataban allí a todo bicho viviente. Así que dicho saqueo al final es tan brutal que se roban grandes obras de arte, cuadros, joyas, todo lo que era mobiliario, y en lo que era una de las plazas de Roma se crea como una especie de mercado, un mercado donde podía llegar un soldado, un mercenario con una obra de arte, la ponía allí, y el que le ofrecía, por ejemplo, 2 cántaras de vino, pues decía, pues venga, pues aquí tienes un cuadro pintado por Miguel Ángel por 2 cántaras de vino mismamente. Daba igual, era un saqueo total, pero total. Y mientras están saqueando Roma, ¿qué es lo que hace el Papa? Pues viéndolo desde el castillo de Sant'Angelo. Aquí vemos una imagen del castillo de Sant'Angelo. Al final el castillo de Sant'Angelo es rodeado por las tropas mercenarias. Ya se podría decir que no son imperiales, ya no obedecen a nadie. Simplemente obedecen al saqueo, nada más. Y le exigen al Papa que si no le matan, les tiene que pagar 400.000 florines de oro. Una auténtica burrada. Y al final el Papa los paga, porque tenía todo el oro, lo tenía precisamente en el castillo de Sant'Angelo. Les paga, pero los mercenarios le dicen, no, tú si has pagado esto, puedes pagar más. Y les siguen rodeando y le dicen que de allí no sale si no paga más. Pero al final, dicho saqueo es un auténtico desastre, ¿no? Los muertos están por las calles, hay auténticos ríos de sangre, y al final nadie entierra a los muertos y se genera una epidemia de peste. Y el ejército mercenario, ya os digo, ya no se puede decir imperial, mercenario, se ve obligado a retirarse de la ciudad de Roma. Para colmo, el rey de Francia ha conseguido reunir un ejército. Y entra rápidamente hacia Roma para destruir a este ejército mercenario y que no haya ningún ejército más que le pueda impedir tomar toda Italia. La verdad es que es el momento en el que más fácil lo tiene Francisco para hacerse incluso con Nápoles. Con Nápoles y con Sicilia. Pero es tal la peste que hay que el ejército francés también se contagia de peste. No solo es que se contagie de peste, sino que al final los dos ejércitos se quedan destrozados. Sin llegar a combatir entre ellos, se deshacen. Por un lado, los mercenarios se vuelven a sus territorios. Las tropas españolas se vuelven a la zona de Nápoles. El emperador les obligará a devolver todo lo que han saqueado. Serán los únicos que devuelvan cosas. El ejército francés se retira y al final, tanto al emperador Carlos como al rey de Francia se les acaban las ganas de seguir haciendo la guerra porque se han quedado sin ejércitos. Pero el Papa ha aprendido la lección. El Papa se suaviza y opta por salirse de la Liga de Cognac. Es tal el desastre en la ciudad de Roma que no osará volver a enfadar al emperador Carlos. No solamente no le va a enfadar, sino que el emperador Carlos
le va a exigir que le nombre emperador. Vamos a ver, algo que no hemos explicado antes. No era obligatorio para ser nombrado emperador que te coronara el Papa. De hecho, no le llegó a coronar el Papa León X a Carlos porque se murió. Se murió y como estaban enfrascados en toda la guerra con Francia, no se pudo hacer la coronación por parte del Papa del emperador. Así que como era eso lo único que le faltaba a Carlos para, digamos, ser emperador total, esta vez le va a exigir a Clemente VII que le corone papa. Pero no le va a poder coronar en Roma, porque la ciudad de Roma se queda totalmente destrozada. No solamente se le quitan las ganas al papa de enfadar al emperador, sino que Enrique VIII se quiere divorciar de su esposa, Catalina, que es la tía del emperador. Y el Papa le va a negar dicho divorcio para no enfadar al emperador. ¿Y qué es lo que hará Enrique VIII? Pues salirse de la Iglesia Católica y crear su propia iglesia. Así sí se puede divorciar. Y es el motivo por el que Enrique VIII hará el cisma y creará su propia iglesia, la iglesia anglicana. Así que llega un momento que hay que firmar la paz. Ya no hay ejército francés, no hay ejército imperial, no se puede pagar a nadie y tanto el rey de Francia como el emperador deciden firmar la paz de Cambrai, pero no la firman ellos. La verdad es que no están muy por la labor de juntarse porque están bastante enfadados el uno con el otro. Y quien firmará la paz serán, por un lado, la hermana del emperador y por otro lado, la madre del rey de Francia. Por eso a esta paz se le llama también la paz de las damas. Y bueno, con la paz de Cambrai acabamos la tercera parte, que sería la del saqueo de Roma. Pero ahora vamos a hablar de unas curiosidades que son, digamos, la parte de salsa rosa de esta charla, ¿no? Por un lado vemos este cuadro, un cuadro bastante famoso, y a quien vemos aquí es a Francisco I, que está abrazando a un anciano. El anciano es Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci murió en la corte del rey de Francia, y el rey francés, el tío muy cachondo, le dijo a Leonardo da Vinci: muere en mis brazos y así sabrás lo que es morir en brazos de un rey. A lo cual el propio Leonardo da Vinci yo creo que pensaría: pero ¿de qué vas, tío? Que me estoy muriendo, ¿qué más me da morir en brazos de alguien? Luego, como dato curioso, tenemos que el rey de Francia, cuando estuvo preso en Madrid, Carlos I en todo momento quería que el rey de Francia pues le hiciera reverencia. Pero el rey de Francia, como era muy orgulloso, siempre que se reunía con Carlos, jamás se inclinaba ante él. Y eso le fastidiaba mucho al emperador. Así que hizo dos cosas. Una de las veces le obligó al rey de Francia a que entrara en la sala en la que estaba el emperador por una puerta por una puerta que era muy bajita, con lo cual le obligaría a que entrase agachado. Pero el rey de Francia, el muy cachondo, en vez de entrar de cara, entró de culo, enseñándole el culo, con lo cual tampoco le hacía reverencia. Y la siguiente vez lo que obligaron fue al rey de Francia a que entrara a hablar con el emperador, pero a caballo. Y entrar también por una puerta muy bajita, de manera que el rey de Francia se vería otra vez obligado a agacharse. Pero el rey de Francia, como era un hombre que sabía manejar muy bien los caballos, le dio la vuelta al caballo y obligó al caballo a entrar de espaldas, con lo cual también le dio el culo al rey de Francia, al emperador. Esos son un poco curiosidades y anécdotas de la historia. Y bueno, pues con esto hemos acabado la charla. Muchísimas gracias y espero que os guste.